Aquí estamos, muy bien. Buenas tardes a todos, ¿no? Como decía Adriana, el tema de nuestra charla de hoy es inteligencia aumentada, ¿no? Cómo sacar hallazgos más profundos con inteligencia artificial. Con relación a logística, ¿no? Ustedes pueden poner las preguntas en el chat y al final de esos próximos 50 minutos, al final podemos pasar por las preguntas que tengo, ¿no? Algún comentario, ¿no? Entonces, básicamente, Adriana, bueno, ya habló un poco de mí. Eh, yo trabajo en Click hace prácticamente 5 años. Tengo un interés en la parte de visualización y Big Data, y donde saqué también las certificaciones de Click, de alfabetización de datos, de Data Literacy, ¿no? Ahí tiene también mi contacto de LinkedIn, caso alguien después quiera se conectar o tirar alguna duda más o entrar en contacto, ahí estamos, ¿no? Eh, Me parece interesante, ¿no? No sé si todos conocen a la empresa Click, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante hablar quién es Click. Click es una empresa que con sede, que fue originalmente fundada en 1993 en Suecia, pero hoy tiene su sede en Estados Unidos, en Pensilvania. Tiene 50,000 clientes, presencia en más de 100 países, prácticamente 2,000 empleados alrededor del mundo, ¿no? Por más de 10 años, Click es una líder del mercado en ese segmento de Business Intelligence y tenemos un grupo de socios, de partners alrededor del mundo, ¿no? No solamente los integradores, los system integrators, los integradores de sistemas, pero también las propias empresas de tecnología. Y nosotros vivimos un momento bastante interesante en el mercado, mismo con el tema ese de la pandemia, ¿no? Que todos de alguna manera están ahí pasando, ¿no? Pero Click ha hecho adquisiciones, está en un momento muy interesante, como vamos a ver en términos de su portafolio de soluciones. Y cuando hablamos de la visión de Click para el mercado hoy, nosotros tenemos esa visión de inteligencia activa, ¿no? De active intelligence. ¿Y qué es esa visión, no? Entonces nosotros tenemos un abanico de soluciones que va de punto a punto, de extremo a extremo, ¿no? Entonces si nosotros miramos los datos que los clientes tienen hoy, que están ahí, son datos que están sin procesar, datos considerados, vamos así decir, crudos. No, nosotros tenemos herramientas que llamamos de Data Integration, que hace la integración de esos datos, que permite la replicación en la nube, que permite la automatización de un Data Warehouse, de un Data Lake, la preparación para que esa información esté lista para ser utilizada por una herramienta de Data Analytics, como una herramienta de BI, como es ClickSense, que vamos a hablar hoy. Y a través de esas herramientas de Data Analytics, los usuarios pueden, a través de Data Literacy, o sea, alfabetización de datos, trabajar con esa información y tomar acciones, decisiones basadas en información. Entonces, todo ese ciclo nosotros llamamos de inteligencia activa, o sea, salir de un dato crudo al principio hasta la toma de una decisión basada en datos, ¿no? Entonces, aquí un punto muy importante es la parte de Data Literacy, de alfabetización, donde nosotros creemos que todas las personas, todos los usuarios necesitan estar preparados para leer, trabajar, analizar los datos y argumentar con esa información. Cada vez más es un reto en las corporaciones, un desafío a las corporaciones trabajar, tener la capacidad de trabajar con esta información para la toma de decisiones, ¿no? Y entrando más en el tema de nuestra charla de hoy, ¿no? O sea, nosotros vamos a enfocar bastante en la parte de Data Analytics, ese es el foco, y cómo las herramientas de BI están se aprovechando de la inteligencia artificial, y aquí vamos a hablar más específicamente de ClickSense, que es la solución de tercera generación de BI de Click, ¿no? ¿Cuál es la paradoja de la inteligencia artificial? Muchas personas creían que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los usuarios en la tomada de decisiones, en la toma de decisión. En verdad, lo que nosotros vemos es que es un poco al revés, ¿no? El usuario, la persona, tiene su importancia dentro del proceso,
Y la inteligencia artificial vino a complementar, a facilitar todo ese proceso de preparación, creación de la aplicación para que el usuario cada vez más pase tiempo haciendo un análisis, ¿no? Entonces, es una complementación entre las dos partes, ¿no? Cuando nosotros miramos la evolución de las herramientas de BI, nosotros teníamos, no sé, de repente hace 20 años, lo que nosotros llamábamos de primera generación de BI, que era cuando prácticamente eran reporterías, cosas muy simples que la gente de TI, de tecnología de información, creaba y distribuía a los departamentos, ¿no? La segunda generación, después un poco más adelante, ya teníamos herramientas de visualización, pero ustedes notan que buena parte del tiempo se gastaba con la creación de de esas aplicaciones. El análisis era un tiempo menor. Ahora, en la tercera generación, donde nosotros tenemos ese concepto de analítica aumentada, o sea, la participación de la persona junto con herramientas de inteligencia artificial y machine learning, nosotros tenemos que el usuario pase más tiempo haciendo análisis do que teniendo que se preocupar con la creación en sí de los tableros, ¿no? Entonces, de las visualizaciones. Eso es un gran gaño productivo muy fuerte para las corporaciones y para los usuarios. ¿Y por qué nosotros llamamos de inteligencia aumentada, no? Porque aquí existe una sinergia muy grande entre las personas y la máquina, ¿no? Entonces es un gaño exponencial. ¿Por qué? Porque la persona trae la parte de intuición, ¿no? Todo que es el conocimiento del negocio, la parte de la intuición, cosas que la máquina hoy no puede ofrecer, mismo con las herramientas más sofisticadas, ¿no? La inteligencia aumentada es justamente ese concepto de utilizar herramientas de IA para generar hallazgos, gráficos, simplificar el proceso de creación y muchas veces sacar el bias que un usuario puede tener cuando está mirando los datos, ¿no? Eso apoya mucho un cientista de datos que está buscando crear patrones, quiere ver clusters, quiere ver cuáles son los outliers, datos estadísticos. Entonces, la herramienta y su intuición principalmente apoya mucho, ¿no? Y eso que vemos en las corporaciones hoy de una manera bastante fuerte. Entonces, cuando empezamos a pensar en las herramientas de BI de hoy y cómo todo eso ha empezado principalmente dentro de Qlik, nosotros no podemos dejar de hablar de la diferencia asociativa, ¿no? La diferencia asociativa es el motor patenteado de Qlik que hace una diferencia muy grande en el mercado y fue, por así decir, el precursor de lo que estamos viendo hoy de avance en la incorporación del motor cognitivo y así por delante como herramienta de machine learning e inteligencia artificial. A mí me gusta hacer una analogía y creo que yo puse esa acá para aclarar un poco lo que pasa en el mercado y creo que va a ser bien ilustrativo para ustedes, ¿no? La gran mayoría de las herramientas que existen hoy son herramientas que nosotros llamamos de query-based. Son herramientas que son basadas en consultas que son escritas en SQL y entonces eso es el motor que movimenta las herramientas de BI que son basadas en query. Y la analogía que hago yo es muy parecida ahí para mí como un paseo y un camino y un carril de tren, ¿no? O sea, tú estás ahí, es un carril que te va a llevar a un destino, pero tú no tienes, estás ahí atrapado, no tienes que seguir ese camino, no puede ir a la derecha, a la izquierda, no, tiene que seguir siempre el camino que ya está listo. Si tú quieres hacer un cambio, difícil, tiene que parar, tiene que hacer alguna cosa, pero no, aquí tiene que seguir por ese camino. Y el motor asociativo de Qlik, que nosotros llamamos de Associative Engine, él te permite hacer una exploración completa de los datos. Tú no tienes un camino fijo a seguir. Tú tienes una visión 360 grados, donde no dejamos ningún dato por detrás, ¿no? Así es la manera que nosotros visualizamos la información, ¿no? Entonces, si vamos de esa analogía a un concepto un poco más técnico, es que las herramientas basadas en query
tiene esa exploración lineal. Entonces, todo basado en una consulta. Si un usuario quiere hacer un tipo de cambio o quiere hacer otro tipo de investigación, hay que pedir para alguien de TI cambiar una consulta, hacer todo un desarrollo. Entonces, un rendimiento más lento, ¿no? Tú dejas información por detrás. Ya el motor asociativo de Qlik, él te permite tener esa visión completa de la información, te permite explorar, explotar esos datos sin límites, ¿no? Tenemos todo un esquema de color, como vamos a ver, en un momento voy a hacer una demostración para ustedes, y ahí creo que en acción ustedes van a tener un censo mejor de lo que estoy diciendo, pero ustedes van a ver que nosotros podemos ver informaciones que no están directamente relacionadas con mi selección, y eso me da un poder muy grande, ¿no? Entonces, dentro de Qlik ya el motor asociativo existe, hace parte de nuestras soluciones ya hace más de 20 años. Lo que nosotros hemos visto y estamos incorporando en nuestra plataforma ya hace unos 3, 4 años es el concepto del motor cognitivo. Entonces, es la asociación de ese motor asociativo que vimos con los conceptos de inteligencia artificial y machine learning que nos permiten generar insights, hallazgos inteligentes basados en el contexto que estamos. Entonces, lo que Qlik eso fue encapsular ese concepto de motor asociativo en cognitivo en un asesor que nosotros llamamos de Insight Advisor. E Insight Advisor vai ser um mecanismo inteligente que vai estar presente durante todo o momento da ferramenta, em el desarrollo, em el momento do análise, e sempre vai estar aí disponível ao usuário para generar insights, para generar hallazgos, para generar informação adicional que ele vai apoiar ao usuário na toma de decisão. Como nós pusimos aqui, o usuário traz seu conhecimento do negócio, sua intuição. ¿No? Eso es muy importante. Entonces, es un ciclo que nosotros vemos, es una sinergia humana y máquina que trae un gaño exponencial. Entonces, aquí el usuario mejora el sistema y el sistema mejora el usuario. Por eso, al principio decíamos que ese tipo de tecnología ayuda mucho en el proceso de creación, reduce el tiempo de creación y da más libertad al usuario de hacer sus análisis, ¿no? Entonces, no sé si hay algún aficionado aquí de Star Trek. Ese ejemplo representa muy bien el concepto del usuario del Insight Advisor, ¿no? Tenemos el usuario representado por Captain Kirk, que es una persona que era mucha emoción, mucha intuición, siempre más explosivo. Y por otro lado, nosotros teníamos a Spock, que venía de Vulcan y era una persona totalmente basada en lógica, ¿no? Entonces no tenía su emoción, su intuición era cero, y todas sus decisiones eran basadas en lógica. Cuando nosotros poníamos los dos juntos, teníamos la parte de lógica más de intuición, y ahí se arreglaban los problemas y podían salvar el mundo, ¿no? Dentro de las películas. Era un equipo fantástico. Y acá es una analogía en ese sentido, ¿no? Tú eres el usuario, tienes tu intuición y necesita un apoyo de una parte lógica dentro de tu proceso de creación. Entonces, lo que vamos a ver aquí en unos momentos son cómo el Insight Advisor, dentro de la herramienta de BI, de Qlik Sense, es una manera de tener inteligencia artificial apoyando la creación de hallazgos. Y eso va a estar dentro de todo el ciclo de desarrollo. Entonces, vamos a ver una preparación inteligente de datos. Entonces, cuando hago una carga de datos de múltiples fuentes distintas, ele va a hacer sugerencia de cómo esos datos están relacionados. No va a mirar solamente nombre de columnas, pero sí el contenido y va a proponer asociaciones, ¿no? Nos va a permitir hacer creación acelerada, va a sugerir gráficos basados en los datos que estoy ingresando, ¿no? La parte de visualización a través de lenguaje natural. Entonces va a me permitir que ponga frases, que tenga una conversación natural con la herramienta, y él va a me proponer gráficos, va a me contestar preguntas a través de un chatbot, ¿no? Va a me permitir hacer hallazgos asociativos. Basado en las selecciones que hice, me va a mostrar insights basado en esa información. Y analítica avanzada es justamente la parte de incorporar conceptos de R, Python, por ejemplo, dentro del análisis, ¿no? La herramienta me permite eso.
Entonces, regresando al tema de nuestra presentación, que son los hallazgos más profundos, o sea, son los insights más detallados basados en inteligencia artificial y cómo esas informaciones pueden basar la decisión para todos los usuarios, ¿no? Ese es el concepto de alfabetización y el concepto de la tercera generación de BI. Es justamente que cada vez más todos los usuarios de la corporación puedan trabajar con los datos de manera inteligente. Entonces vamos a ver cómo inteligencia artificial, inteligencia aumentada impulsa esse tipo de trabalho, permite sacar informações mais profundas e significativas e como a alfabetização de dados, que é um processo também que uma corporação tem que seguir, não? Ou seja, há que promover esse tipo de atividade dentro da empresa, que os usuários cada vez mais estejam listos a trabalhar com os dados e isso seja disseminado, distribuído entre todos em la corporação. Entonces, en ese momento me gustaría hacer una demostración para ustedes, mostrando un poco de esa funcionalidad en acción. Yo creo que es más fácil muchas veces do que mostrar en el PowerPoint. Y vamos a ver aquí, entonces, en acción ese movimiento. Perdón. Entonces, ahora voy a regresar aquí a mi pantalla del browser, del navegador. Y bueno, lo que ustedes están viendo acá es la pantalla de ClickSense Enterprise SaaS. Entonces es la plataforma en la nube de Click, que está hosteada en la nube de Click. Es una interfase totalmente gráfica. Aquí tengo mis gráficos. Puedo poner aquí ya en mi interfase de mi consola ya gráficos que me llaman la atención y puedo abrir una aplicación a partir de acá. Ya voy a hacer un spoiler, por así decir. Al final nosotros vamos a ver que aquí hay un Ask Insight Advisor, pregunte al Insight Advisor. Entonces, ese Insight Advisor era el mecanismo que le había dicho, ese asesor de inteligencia que está disponible a todo momento dentro del sistema de Click. Pero me gustaría primero les mostrar aquí una aplicación. Vamos a empezar por acá. Esa es una aplicación que ya está lista, ¿no? Tengo una aplicación tradicional de ventas, entonces tengo aquí mis KPIs, gráficos, geoanálisis, etcétera, ¿no? Acá dentro de esa aplicación yo podría decir, mira, yo quiero revisar en particular dos compañías que son las que tienen más ventas. Vamos a ver aquí, voy a hacer aquí una selección de esas dos empresas. Entonces hice un filtro. Y acá ese filtro, ustedes pueden ver que cuando hago mi selección, todos los gráficos que están en mi pantalla cambian de acuerdo con mi selección, ¿no? Entonces yo creo aquí un contexto donde seleccioné, elegí ClickMart y Plató. Si yo hago un cambio para la próxima pantalla de mi tablero, ese contexto me sigue dentro de esos análisis, ¿no? Miren que acá yo tengo un análisis que me dice, un gráfico de barras que me dice ventas por grupo de producto. Y yo veo que Snack Foods es un producto que sí tiene muy buenas ventas. Y por casualidad yo tengo ahí una reunión la próxima semana en Europa y me gustaría hablar un poco sobre esas ventas de Snack Food, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un concepto acá muy interesante que llamamos de Smart Search, de búsqueda avanzada, donde yo vengo acá y tengo como si fuera un Google Search, ¿no? Una búsqueda como hacemos en Google, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí, mira, yo estoy interesado en Europa, voy a poner Europa y voy a poner cookies, porque me interesa en particular cómo están las ventas de cookies. Y mira que Click me ha buscado en los datos no solamente por nombre de columnas, pero por la información que yo hice, ¿no? Entonces aquí me muestra la región Europa, producto cookies, yo puedo hacer una selección y ustedes notan que automáticamente todos los gráficos ya se actualizaron con la selección que yo hice, basada en esa búsqueda inteligente. Ahora aquí podemos ver el concepto del motor asociativo, que yo había hecho aquella analogía con el carril de tren de las herramientas basadas en SQL, en consultas, en query, comparado con el motor asociativo. Entonces yo elegí cookies. Cookies está marcado en verde acá. Lo que está en gris claro son otros productos
que son vendidos en Europa, pero no hacen parte de mi selección, porque yo elegí cookies, ¿no? Pero bagels, bags, batteries, todo eso también es vendido en Europa. Pero si yo voy bajando acá, yo tengo informaciones en gris escuro. Esas informaciones en gris escuro me muestran productos que no son vendidos en Europa. O sea, todo eso no está relacionado, asociado con mi selección. Entonces, una herramienta basada en queries, tú no tendrías esa información disponible, porque esa es la información que que no está directamente asociada a mi selección. Entonces, una herramienta basada en queries siempre te trae resultado afirmativo, positivo. Te va a traer datos de cookies. Pero acá yo puedo ver que hay informaciones muy interesantes. Por ejemplo, yo veo que no se vende hot dogs y sausages. Por ejemplo, yo podría decir, mira, ¿por qué no vendemos salchicha en Alemania, por ejemplo? Entonces, aquí yo puedo empezar a sacar insights, tener insights, hallazgos y tomada de decisiones basada en cosas que no están directamente relacionadas con mi selección. Esa es la parte de la bondad del motor asociativo. Muy bien. Entonces yo puedo acá también limpiar mis selecciones y voy a un paso más, ¿no? Entonces cuando abro esa otra visualización, yo veo que yo tengo algunas tiendas acá que tienen una venta muy baja. Algunas están en cero, otras están vendiendo muy poco comparado con las otras que tengo acá. Entonces voy a hacer una selección de esas tiendas en particular. Y ahora les voy a mostrar una bondad del motor del Insight Advisor que yo había comentado. O sea, cómo la inteligencia artificial, el machine learning pueden apoyar al usuario. Entonces yo hice una selección acá puramente de las empresas, de las tiendas que no están vendiendo muy bien. Y acá a la derecha yo tengo aquí marcados selections. Cuando marco eso, él me trae las selecciones que yo había hecho. O sea, yo tengo, son empresas que pertenecen a Metro y Plató, y aquí son el código de las tiendas. Y miren que acá a derecha tengo una opción que es generar hallazgos, generar información, generate insights. Cuando marco eso, ¿qué es lo que está haciendo ClickSense? Él está mirando todos los datos que están asociados en mi base y va a empezar a me hacer sugerencias basadas en la relación de estos elementos, ¿no? Entonces, aquí está procesando y me trae una serie de informaciones. Entonces, si bajo aquí un poco más, yo tengo algún dato sobre los vendedores. Entonces, cuando marco aquí, él me está diciendo que 906 de mis 927 vendedores no están vendiendo en esas tiendas, ¿no? Entonces, basado en eso, yo podría decir, mira, ¿por qué será que no están no están ahí actuando esos vendedores en esas tiendas en particular? Entonces, aquí tengo ya algunos datos estadísticos, pero también yo puedo pedir que me muestre cuáles son esos vendedores. Entonces, yo puedo marcar aquí para me revelar esos datos y él me trae cuáles son los vendedores que no están vendiendo en aquellas tiendas, ¿no? Yo puedo seleccionar esos vendedores. Y lo que pasa es que ahora, a partir de una información de las tiendas que vendían menos, yo ya tengo una lista de vendedores que no están actuando ahí. Yo podría seguir haciendo mis análisis, pero desde una selección que hice yo, la herramienta me hizo una sugerencia, me hizo un análisis y me mostró cuáles son los vendedores que no están actuando ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos que la herramienta puede te facilitar al usuario la parte de búsqueda de informaciones adicionales, dejar any bias que existe, eso es lo que la herramienta te permite hacer. Entonces, eso es una funcionalidad que es basada en las selecciones, en los filtros que yo hice dentro de mi tablero. Ahora, tú puedes decir, eso este tablero fue súper bien desarrollado, de repente es un proceso que puede parecer ahí difícil, complejo de hacer, tiene que ser un cientista de datos. Lo que voy a mostrar ahora es que en pocos minutos podemos también crear un tablero desde cero y utilizando ese motor de Insight Advisor, podemos hacer eso de manera muy, muy sencilla también. Bueno, acá estoy abriendo, yo había creado una aplicación desde cero, puse el nombre aquí de Novos 2020 y es una aplicación
desde cero. O sea, solo hice un create para adelantar y dejé en esa pantalla. ¿Qué es lo que pasa aquí? La primera cosa, cuando uno crea una aplicación, me está pidiendo datos, ¿no? Click tiene integración con múltiples fuentes de datos, tanto en la nube como on-premise, bancos relacionales, Hadoop, lo que sea. Pero por cuestiones de tiempo, yo le voy a hacer la entrada de un archivo en Excel que tengo yo por acá. Entonces, yo voy simplemente a hacer un drag y un drop acá de datos que serían de ventas. ¿Qué es lo que está haciendo la plataforma en ese momento? Está haciendo el upload de mi archivo porque estoy utilizando una solución de la nube, está haciendo preparación de los datos. En ese momento, no está solamente haciendo una simple descarga, ¿no? Está haciendo una compactación de los datos, está trayendo los datos en memoria y está ya utilizando el motor cognitivo y asociativo para ver cómo ese dato está asociado y qué tipo de sugerencias la plataforma me puede hacer. Entonces, finalizó aquí con éxito. Voy a hacer un close. Mira que estamos acá en la pantalla inicial de hallazgos. Acá a la izquierda tengo todos los campos que fueron importados desde el Excel que yo puse ahora, ¿no? Y mira que acá yo tengo una opción de generar insights, ¿no? Entonces voy a marcar aquí Generate Insights. ¿Y qué está haciendo la herramienta en ese momento? Entonces, basado en esa información que yo había cargado, él miró y empezó a me hacer sugerencias de gráficos. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, se baja un poco más, yo tengo ese gráfico que me muestra geográficamente cuál es el total de ventas y el total de costo de ventas por país. Yo digo, interesante, me gustó ese gráfico. Yo vengo aquí a añadir y voy a decir que ponga en una nueva sheet aquí de mi tablero. Excelente. ¿Qué más puedo hacer yo? Yo tengo también la posibilidad de venir aquí y poner una pregunta. Pero antes de hacer eso, lo que tengo que hacer es elegir el lenguaje que voy a hacer. Entonces tenemos 4 disponibles hoy: inglés, español, francés y ruso. Yo voy a poner en Spanish, ¿no? Eso estoy diciendo al motor de lenguaje natural cuál es la lengua que voy a utilizar aquí para hacer mis preguntas. Entonces yo puedo decir aquí, mira, voy a hacer una cosa bien simple para empezar. Yo quiero ventas por cliente. Cuando marco ventas por cliente, ¿qué es lo que está haciendo la herramienta? Mirando nuevamente los campos que existen ahí y me haciendo una sugerencia automática de gráficos basada en mi pregunta. Entonces, yo incluso puedo marcar aquí este i y ver cómo la herramienta está haciendo la interpretación. Entonces, miró cliente, vio que había un campo que se llamaba cliente y utilizó eso. Es interesante tener eso muchas veces habilitado porque eso te da una confianza en que la herramienta está haciendo una interpretación correcta de todo lo que tú estás buscando hacer. Entonces yo puedo venir aquí, mira, me gustó ese gráfico, voy a expandir un poco él. Me interesa ver, por ejemplo, los 10 primeros top clients, ¿no? Entonces voy a marcar aquí los primeros, los 10, voy a hacer una selección, me gusta esto. Y tengo aquí entonces los 10 que más vienen, ¿no? Yo tengo aquí mis medidas. Entonces, él ha creado una medida y mira, yo tengo la opción de crear lo que nosotros llamamos de ítem maestro. Ítem maestro es un concepto que puede ser utilizado después dentro de la aplicación y yo puedo automáticamente crear uno aquí. Entonces, aquí él hizo un cálculo que es total de ventas, sum de ventas, y yo voy a crear voy a poner aquí un label que es ventas. Voy a llamar eso de ventas, ¿no? Y voy a dejar así. Aquí la expresión es total de ventas y voy a hacer un create. Entonces con eso yo creé un ítem maestro que se llama total de ventas. Y como me gustó muy ese chart, que son los top 10 clients, ¿no? Los clientes más, voy también a hacer un my new sheet y voy a poner esos dos allá. Entonces voy a cerrar. Se yo
que por casualidad quiero saber, cómo está quedando mi tablero en ese momento, yo puedo venir aquí en Sheet y ver cómo está. Entonces los dos gráficos que nosotros elegimos ya están aquí en nuestro tablero y están totalmente, ya yo puedo seleccionar aquí y hacer aquí, ya actualizo mis pantallas, o sea, ya tengo algo para empezar. Entonces tengo dos gráficos que fueron automáticamente generados por mí. Ahora, yo puedo decir, mira, ahora tengo un poco más de informaciones. Yo puse una tabla que fue extraída de SAP y tiene datos de ventas. Yo quiero incorporar un poquito más de información que tengo que recibí acá. Entonces yo puedo venir aquí, a que nosotros llamamos de Data Manager, al gestor que hace la gestión de los datos. Aquí la tabla que yo ya tengo cargada, que vino de SAP, está representado por esa burbuja. Y yo voy a incorporar una otra tabla que tiene un poco más de detalles aquí, un Excel que tiene otras carpetas y que se va a incorporar. Y acá está haciendo el mismo proceso. Está trayendo los datos, haciendo upload, está mirando cuáles son las asociaciones, ya está dejando listo para el motor asociativo y así por delante, ¿no? Entonces, muy bien. Ya me ha traído otras opciones. Miren acá que están con un asterisco porque yo aún no he hecho la carga de esos datos, pero aquí hay una parte interesante. Entonces, yo como un usuario que muchas veces no tengo mucha experiencia, si yo marco, por ejemplo, productos, acá, esa burbuja, mira que el motor asociativo ya ha mirado las otras tablas y me está haciendo una sugerencia diciendo que productos es fuertemente relacionado con esas tres tablas que están en verde. Hay una posibilidad con oficina y las otras dos no. Tanto que si yo trago aquí me muestra en rojo, ¿no? Puede ser interesante. Yo puedo también solicitar y aceptar la sugerencia que la propia herramienta me hace analizando los datos. Entonces yo tengo aquí asociaciones recomendadas. Yo puedo hacer un preview. Él me muestra cómo eso interactúa. Yo sé, interesante, ¿no? Entonces automáticamente el motor cognitivo ya y asociativo ya descubrió cuál es la mejor relación entre las herramientas y yo voy a aplicar eso, voy a aceptar esas sugerencias, voy a hacer un apply all y voy a hacer una carga de los datos. Entonces en ese momento yo estoy cargando en memoria y finalizando esas asociaciones que uno podría pensar que sería como un join, pero es mucho más que un join, porque el join es el concepto basado en queries. Aquí son las asociaciones, aquí lo que yo decía, que nosotros no perdemos nada, no dejamos nada por detrás. Muy bien, entonces acá ya terminé esa carga y voy a regresar a mi tablero. Y voy a hacer el siguiente, ¿no? Yo voy a venir aquí a los ítems maestros. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos creado una medida que era de ventas. Creamos allá cuando nosotros pegamos ese gráfico, que era los top 10 de los clientes, ¿no? Entonces voy a traer aquí, por ejemplo, ese KPI de ventas, ¿no? Voy a traer aquí a mi tablero. A ver acá. Muy bien. Entonces cuando traigo ese de ventas, la plataforma ya entendiendo que es un valor, ele já automaticamente me trae como si fuera un KPI, ¿no? Entonces, aquí les gustaría mostrar a capacidad de basado en la dimensión o la medida que nosotros traemos al tablero, ele me hace sugerencias de los mejores gráficos que podemos utilizar. Entonces, yo he traído ventas y ele ya me trouxe un total de ventas. Si, por ejemplo, yo tengo interés, me gustaría ver, si voy a campos, hay uno que se llama fecha de pedido. Entonces, fecha de orden aquí. Entonces, yo quiero mirar cómo están mis ventas por año y cuartil. Yo cuando trago acá esa información, él automáticamente me genera un gráfico de línea, ya me dividiendo por año de 2017 a 2020, y me muestra esa información. Ustedes notan que acá yo tengo una feature que se llama Chart Suggestions. Eso es la parte de inteligencia que está incorporada dentro del proceso de desarrollo, donde yo permito que la herramienta haga sugerencias para mí. Entonces, llegó a ese punto, yo digo, mira, muy bien, ahora yo quiero tener el control. Yo quiero hacer customizaciones ahora basadas en mi intuición y mi conocimiento del negocio. Excelente, yo puedo venir acá y deshabilitar el Chart Suggestions y empezar a hacer
cosas desde de mi interés. Yo puedo decir, mira, en términos de analítica avanzada, yo quiero añadir un trend line basado en varios tipos que tengo aquí. Puede ser media, lineal, puede ser un grado polinomial. Yo voy a dejar aquí como average mismo y él va a me traer una línea donde yo tengo acá la información de la tendencia de ventas en ese periodo, ¿no? Yo podría modificar aquí incluso si quisiera cómo estoy calculando mis ventas. Ah, yo quiero hacer un acúmulo, una diferencia, números relativos, todo eso. Eso está disponible por acá también, ¿no? Entonces, esa es una otra forma que uno puede utilizar la inteligencia para hacer ese tipo de análisis. Y por fin, yo tengo también la capacidad de regresar acá a la parte de insights, de conocimiento y generar cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Yo hice al principio ventas por cliente, que era una pregunta relativamente simple, ¿no? Yo puedo venir aquí a hacer algunas cosas un poco más complejas. Yo podría decir así, ventas y margen por cliente entre 2017 y 2019, ¿no? Entonces voy a marcar esa pregunta y él está haciendo el análisis para mí en tiempo real y me ha hecho aquí la sugerencia de un gráfico relativo a mi pregunta. Si regreso aquí, yo puedo consultar. Entonces, mira, utilizó la medida que nosotros creamos de ventas, utilizar un otro campo de margen y ha hecho un filtro por la fecha de manera automática, ¿no? Entonces, y ha hecho aquí una sugerencia que era justamente lo que estaba buscando. Entonces, una pregunta ya un poco más sofisticada que él tiene la capacidad de entender y yo puedo venir aquí y añadir también a mi worksheet también para mi tablero, para la utilización. Entonces, cuando regreso a mi tablero, nosotros acá, en cuestión de pocos minutos, conseguimos crear un tablero con bastante información que es totalmente amigable, que puede ser utilizado y todo eso. Cualquier selección afecta al otro, tiene la parte de contexto. En 5 minutos nosotros desarrollamos utilizando mi conocimiento más las sugerencias de la plataforma. Nosotros podemos crear ese tablero de una manera muy sencilla, muy rápida. Entonces, eso que al principio nosotros decíamos que la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, viene justamente a reducir ese tiempo de creación, te permitiendo al usuario hacer todo eso, ¿no? Por cuestiones de tiempo, no voy a cubrir mucho más que se puede hacer. Entonces, si ustedes miran acá, nosotros tenemos una parte de vocabulario donde yo puedo decir, puedo crear sinónimos de cosas que, por ejemplo, en mi empresa la palabra resultado es muy importante. Yo puedo aquí crear un vocabulario resultado y decir o qué significa eso. Entonces, cuando alguien llega y pone resultado, automáticamente me genera todo eso, ¿no? Y Logical Model, que es el modelo lógico, es también una herramienta incorporada que me permite hacer customizaciones. Yo puedo crear grupos, yo puedo crear jerárquicas de cosas de ese tipo para mejorar la parte de reconocimiento tanto de lenguaje natural como de machine learning. Entonces nosotros estamos incorporando herramientas que un especialista puede ayudar a entrenar mejor el motor para que cada vez más sea más sensible a su negocio, a sus características personales del negocio y que el usuario cada vez más pueda disfrutar y tomar las bondades de todo que la inteligencia artificial puede hacer. Entonces, o que la herramienta no puede de forma automática comprender, tienes acá las herramientas para hacer customizaciones. Y al final yo había dicho, ¿no? Que me gustaría, como spoiler, ¿no? Yo había dicho de esa opción de Ask Insight Advisor. Esa es la opción de ser como si fuera un chatbot, ¿no? Entonces, aquí, para finalizar la demo, lo que voy a les mostrar, o sea, nosotros creamos esa aplicación que yo había dicho que se llamaba Novus 2020,
está aquí Novos 2020, yo voy a elegir esa aplicación para que nosotros empecemos. Entonces, lo que voy a hacer aquí, y aquí es muy similar a la parte de lenguaje natural que hicimos en la propia aplicación. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, cuál empleado tiene mayor ventas, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es el empleado que es el mejor vendedor. Ustedes vieron que eso no fue tratado, yo no hice absolutamente nada con empleados dentro de nuestra aplicación Novos 2020. Y yo puse aquí una pregunta y él, utilizando aquellos datos, me generó este gráfico. Por casualidad, es mejor vendedor es Nilson Moraes. Esa es la ventaja de trabajar con los datos. Yo soy el mejor vendedor ahí de la corporación. Entonces, con eso, yo quería mostrar en términos generales la parte, en una demostración bien rápida, estos conceptos, ¿no? De cómo una herramienta de BI de tercera generación con la inteligencia artificial más la intuición humana, que nosotros llamamos entonces de inteligencia aumentada, pueden ser extremadamente útiles en la parte de creación de una aplicación y análisis, ¿no? Entonces voy a regresar aquí muy rápidamente a nuestra presentación. Entonces hice acá la demo. Entonces, en resumen, ¿cuáles fueron los puntos que nosotros vimos aquí? Solo para reforzar bien lo que nosotros acabamos de ver y habíamos dicho al principio. Primero, alfabetización de datos para todos, o sea, las informaciones disponibles de manera sencilla a varios niveles, ¿no? Entonces, hablamos del motor asociativo, vimos cómo el motor asociativo de Qlik muestra a través de su esquema de colores lo que está directamente relacionado a mi selección, lo que no está. Entonces tú puedes hacer una búsqueda sin límites, ¿no? Siempre mirando y cambiando la información como quieras, sin necesidad de pedir una reescrita o nada de eso. Todos los datos están disponibles para análisis. Analítica conversacional en lenguaje natural. Entonces yo puse aquí mis preguntas en español y la plataforma me contestó, comprendió todo lo que yo había preguntado, me generó gráficos y me permite añadir esos gráficos en mi tablero o hacer un análisis más detallado basado en aquello, ¿no? Y claro, la creación eficiente acelerada. Nosotros acá en pocos minutos logramos hacer todo así de una forma muy, muy rápida. La parte de hallazgos, de generación de información, ¿no? Entonces, minimiza el bias en el sentido de que trae toda esa parte lógica, o sea, no tiene ningún tipo de preconcepto. La herramienta de BI analiza el dato crudo y el usuario con su intuición y ahí sí va haciendo el análisis. Entonces, hicimos tanto un análisis visual como generación de hallazgos aquí, utilizando la herramienta. Los hallazgos asociativos fue aquel ejemplo de que salimos, el ejemplo que salimos de tiendas y llegamos a los vendedores que no estaban vendiendo. Entonces, basado en mis selecciones, en la parte asociativa me generó los hallazgos. Y la analítica avanzada, vimos bien rápido, por ejemplo, podemos crear ahí un trend line, una línea de tendencia de ventas utilizando distintos algoritmos, pero la herramienta también te permite incorporar, por ejemplo, K-means, que sería un modelo de clusterización que es muy común, porque cientistas de datos utilizan. Todo eso se puede incorporar dentro del mismo concepto que vimos ahora. Y la parte de, entonces, la inteligencia artificial impulsando la plataforma, ¿no? Una plataforma inteligente que es impulsada por inteligencia artificial. Y les digo que nosotros tenemos una release nueva de nuestros productos a cada 10 semanas y cada vez más tenemos funcionalidades que se están incorporando en ese sentido de inteligencia artificial, machine learning, alertas inteligentes y cosas de ese tipo. Entonces, nosotros vimos que en términos de experiencia de usuario hay una posibilidad muy grande que se ofrece y la parte de Business Logic, que no entramos aquí muy al detalle, pero les dejo ese mensaje que es la manera de cómo uno puede entrenar o dejar mejor aún el reconocimiento del motor de Machine Learning, inteligencia artificial, dentro de la plataforma, ¿no? Entonces,
la herramienta ClickSense es una herramienta que está se estableciendo como una referencia en herramientas de BI de tercera generación, ¿no? Por todo lo que vimos aquí, entonces la parte de preparación, creación y consumo de datos en términos de bondades de visualización, de integración tanto en ambientes en la nube como on-premise, todo eso que hicimos acá fue utilizando el ambiente Enterprise SaaS en la cloud de Click, ¿no? Las bondades del motor asociativo y cognitivo, y como nosotros hablamos, el Insight Advisor, que es ese asesor que está disponible durante todo el transcurso de la creación, de la utilización del usuario, etcétera, ¿no? Está siempre ahí incorporando nuevas funcionalidades, agregando nuevas funcionalidades a cada release y permitiendo que el usuario tenga esa experiencia, ¿no? Bueno, y como yo dije al principio, nosotros tenemos un portafolio, un abanico de soluciones que va de extremo a extremo, de punto a punto, y que bien amplio. El enfoque hoy en nuestra presentación, en nuestra charla, fue la parte de Data Analytics, que tiene la comprensión de la herramienta ClickSense, la parte de Self-Service Analytics, la parte entonces de analítica conversacional dentro de una herramienta de tercera generación de BI. Ese fue nuestro enfoque, pero al principio yo había dicho ese concepto de inteligencia activa que engloba la parte de integración de datos, que no fue enfoque de nuestra charla de hoy, que tiene la parte de replicación con Change Data Capture, o sea, replicación de datos en real time. Podemos llevar datos de una fuente a cualquier otra fuente o a la nube, automatización de data lakes, data warehouses. Es todo un otro tema muy, muy interesante también, que hace parte de ese proceso de traer el dato crudo y hacer como si fuera una analogía con el petróleo, ¿no? El petróleo cuando sale ahí de la fuente es una cosa más bruta y él va teniendo el valor agregado conforme se va haciendo un refino, un preparo, ¿no? Y acá estamos haciendo un proceso muy similar. Entonces, dentro de las herramientas de Data Integration, catálogo de datos, de Data Analytics, nosotros podemos preparar esa información que esté lista para que herramientas de Machine Learning, de Data Scientists, de redes neurales, o que sea, y herramientas de BI puedan utilizar esos datos al final desde múltiples fuentes, ¿no? Y en resumen, ¿no? Entonces, finalizando todo eso que nosotros vimos hasta ahora, ¿no? Es inteligencia artificial y ese concepto de inteligencia aumentada son fundamentales para nuevas herramientas que están saliendo en el mercado. Y en ese sentido, Click está liderando este camino, cada vez incorporando más funcionalidades, ¿no? Entonces, el concepto de inteligencia aumentada es cómo IA y la intuición humana pueden hacer la plataforma cada vez mejor, ¿no? Entonces, inteligencia artificial no vino a reemplazar el usuario, ¿no? Y Click incorpora ese concepto de inteligencia artificial e inteligencia aumentada en todos sus productos. El Insight Advisor es el asesor que está disponible durante todo el ciclo de vida analítica, con a parte visual, con la parte asociativa, automatización de los procesos y cada vez más como una tendencia, la parte de lenguaje natural que se va incorporando en todos los momentos, ¿no? Entonces, con eso, la plataforma de Click es una plataforma bastante completa y que incorpora todos esos conceptos que nosotros vimos en ese momento, ¿no? Entonces, como yo dije al principio, ¿no? Mi idea justamente era hablar por aproximadamente ahí los 50 minutos que habíamos pasado y tener ahí unos 5 o 10 minutos para la parte de preguntas. Entonces, vamos a ver aquí. No sé si ustedes tienen preguntas, por favor, pongo en el chat. De todo modo, voy aquí dejar de compartir aquí mi pantalla para que podamos revisar juntos. Muchísimas gracias, Nilson. Excelente la presentación. Y bueno, la inteligencia aumentada se dice que para el 2021-2022 va a estar generando negocios de 2.9 trillones de dólares. Así que
de verdad es un campo en el que hay que incursionar, incorporar la tecnología de la organización, pero más que incorporar la tecnología es incorporar a la estrategia de las organizaciones. Pregunta, las empresas que quisieran observar o acercarse un poco más a la solución CLIC, sea acá en Centroamérica, en Costa Rica, ¿qué medios de contacto y cuáles son algunos representantes o representante que tiene usted por distintas regiones? Muy buena pregunta, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, yo dejé ahí mis contactos. Nosotros, en cuanto a corporación, en cuanto a empresa, nosotros trabajamos de manera indirecta en América Latina, ¿no? Entonces, siempre a través de nuestros partners, ¿no? En particular aquí hay uno también que es sponsor, que es de B-Solutions. Van a hacer también otras charlas, creo que mañana también. Entonces ellos son un canal de nosotros. Si hay gente de otros países, con gusto, se puede entrar en contacto con nosotros y ahí nosotros les ponemos en contacto con algún partner, algún socio local de cada país para que les puedan acompañar. Nosotros, en cuanto a corporación, apoyamos a esos socios locales de cada país y en todo el proceso. Gracias. Preguntan, ¿cómo impulsan la inteligencia aumentada el crecimiento económico? Sí, de manera general, nosotros tenemos un gaño muy grande del punto de vista de productividad en las corporaciones, ¿no? Entonces, no es que hay una reducción de gente, pero en verdad nosotros estamos permitiendo que los usuarios utilicen más de su tiempo en la parte de análisis. Y eso genera un gaño de producción, de productividad en las corporaciones y al final todo eso se representa en mejorías, en mayores beneficios, ¿no? Entonces, un analista que puede pasar más tiempo buscando cómo ahorrar en compras o buscar ahí mejorías en el proceso de ventas, todo eso, como a inteligencia aumentada apoyando a ese usuario, con eso las corporaciones van a tener un gaño muy grande, ¿no? No solo de productividad, como también financiero. Excelente, excelente. Y bueno, otra de las preguntas es, me interesa también conocer ese tema, ¿esto es un tema de expertos en TI o en IT? O sea, ¿qué tan experto hay que ser en tecnología para poder manejar todo este punto y esta solución? No, cuando nosotros hablábamos de la evolución de las herramientas de BI, justamente la primera y segunda generación eran herramientas que dependían bastante de TI del punto de vista de creación, ¿no? Entonces el usuario tenía que hacer sus demandas y era aquel ciclo de esperar y ahí la gente de TI hacía sus desarrollos. Ahora lo que pasa con esas herramientas más de self-service, de autoservicio de BI, justamente más libertad, hacen con que la gente de tecnología se preocupe con la calidad de los datos, la parte de seguridad, gobernanza, y el usuario, como nosotros vimos acá en la demostración, en pocos minutos uno puede empezar a construir con ayuda de la herramienta una visualización, ¿no? Entonces no hay más la necesidad de ser un gran experto para crear un tablero desde cero, ¿no? La propia herramienta le va apoyando de forma gráfica, haciendo sugerencias. Entonces, con un entrenamiento muy básico, eso se puede hacer. Y eso también complementando, es lo que nosotros decíamos al principio, la importancia de la alfabetización, el data literacy. O sea, las corporaciones tienen que tener una política de que cada vez más sus empleados, los usuarios, sepan cómo trabajar con la información, ¿no? Entonces, Click es uno de los sponsors de un proyecto que se llama dataliteracy.org, ¿no? O sea, alguien después quiere entrar en el sitio. Hay bastante material que es disponible ahí para que las empresas empiecen a pensar cómo podrían crear condiciones o procesos internos para que sus empleados, sus usuarios, sepan trabajar con la información. No, eso es muy importante en las herramientas de tercera generación, porque el usuario tiene un empoderamiento ahora de crear y hacer sus análisis. Cuanto más sepan cómo hacerlo, va a ser más productivo. Perfecto. Otra pregunta dice Nilsson, si se puede empezar en pequeño
para luego ir creciendo en la aplicación de este tipo de herramientas. Sí, nosotros tenemos, ¿no? Clientes o usuarios que son desde una persona a 5 hasta usuarios que tienen varios miles de usuarios online, ¿no? O sea, todo que vimos acá es una solución SaaS, por ejemplo, que puede crecer de uno a una cantidad infinita prácticamente de usuarios, como tenemos también on-premises, y todo se puede comenzar realmente desde una aplicación muy chica, muy pequeña, y a los pocos se va poniendo más y creciendo en más departamentos de la corporación. Incluso eso es un poco una tendencia que la mayoría de los clientes nuevos siguen, ¿no? Okay. La penúltima consulta que nos hacen es el reto, y esto es algo pues que se las trae, ¿no? El reto que hay para la fuerza laboral es la inteligencia artificial y, bueno, más bien la inteligencia aumentada, una amenaza para la fuerza laboral, pues un No, poco. eso era un poco lo que decía que la paradoja de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, inicialmente mucha gente creía que la inteligencia artificial iba a reemplazar el componente humano dentro de un proceso de creación, ¿no? Nosotros defendemos y por lo que estamos viendo en el mercado, que eso la verdad pasa un poco al revés. O sea, la inteligencia artificial complementa el usuario del punto de vista de que ese trae aquel concepto de que el usuario trae la intuición, el contexto, cosas que la herramienta no va por sola saber. Entonces, lo que nosotros realmente creemos es que es el humano, el usuario, más las bondades de IA y Machine Learning es que va a componer ese gaño, esa sinergia exponencial de productividad. Realmente no va a reemplazar el humano en el análisis. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya como lo había mencionado Nilsson y como les comentamos anteriormente, en la zona de Costa Rica, Centroamérica, tenemos la empresa B-Solutions que junto con Click están patrocinando este evento. Así que Correcto. usted puede ponerse en contacto con B-Solutions y con Nilsson también, que en Facebook podrán ver el contacto. Y B-Solutions les puede hacer toda la presentación de la solución. Y nos preguntan por ahí, pues en Ecuador, quién sería el partner al que pueden localizar o algún correo electrónico. Sí, como dije al principio, ¿no? Nosotros tenemos varios socios en los países, ¿no? Entonces, caso alguien tenga alguna necesidad en particular, por favor envíen un contacto a nosotros, un correo junto con nuestro personal de ventas. Vamos a ver la mejor manera de atenderlos, ¿no?